La palabra copilot, copiloto, no está elegida al azar. Es un copiloto, pero tiene que haber alguien al volante. No es un piloto automático. No es que el coche se conduce solo. Lo que hemos añadido son garantías adicionales, ¿no? Garantías de protección, de seguridad. Un profesional, un abogado, puede tener acceso a un expediente, pero no tiene acceso a otro expediente. Cuando tú le preguntas que te dé información, mira aquella información a la que tú tienes acceso, no a la que no tienes acceso. Y eso es muy importante para preservar la confidencialidad, secreto profesional. Esa información no se guarda de ninguna manera, es una información que no tiene estado. Nosotros, en el ámbito de garantías, tenemos claramente establecido y estipulado, no entrenamos los modelos con la información de nuestros clientes. También tenemos facilitadores. Te va diciendo, por ejemplo, faltan 15 minutos y no habéis tratado el punto 4 de la agenda de la reunión. Esto es una realidad. Oye, faltan 5 minutos y manda un mensaje al chat grupal de esa reunión y dice, faltan 5 minutos, os hago un resumen de lo que habéis acordado. Hola innovador, hoy hablaremos sobre el entorno de Microsoft. Yo creo que hay muchísimos despachos en España que ya trabajan con herramientas de Microsoft como puede ser Word, Excel, herramientas más avanzadas ya en la nube, como puede ser el ERP, ¿no?, del Business Central. Y hay un entorno que desconocemos la gran mayoría de los despachos y para ello nuestros invitados que trabajan en Microsoft nos van a ayudar a ver qué herramientas son las que se están utilizando por parte de los despachos jurídicos, por parte de las asesorías. Y por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías en el sector de los despachos profesionales. Bienvenidos. Bueno, os presento a Alberto Pinedo y a Asier Crespo. Bienvenidos a este videoblog. Gracias por la invitación. Bueno, para aquellos que no os conozcan, me gustaría que os presentaseis un poco qué hacéis en Microsoft, cuáles son vuestras funciones. Bueno, pues mi nombre es Alberto Pinedo La Peña, soy director de tecnología dentro de Microsoft, llevo 23 años trabajando en la subsidiaria aquí en España y podría resumirse mi trabajo en desbloquear aquellas cosas que nuestros clientes nos piden y mapear lo que nuestros clientes necesitan con nuestra organización, con Microsoft, por resumirlo así en una frase. Bueno, yo dirijo la asesoría jurídica aquí en Microsoft España y aparte de lo que es prestar asesoramiento jurídico a la organización territorial, tengo mucho contacto con los despachos profesionales, sobre todo con los despachos de abogados, en este trayecto que están realizando a la tecnología cloud, actualmente inteligencia artificial, mostrándoles también nuestra propia trayectoria como departamento jurídico en Microsoft. ¿Cómo es vuestro día a día? Una locura, de aquí para allá. No, sinceramente, cliente. O sea, el cliente y cuando no es cliente, pues mucho trabajo de back office de resolver lo que los clientes nos piden, ¿no? Pero básicamente es cliente. Estar con cliente, escuchar al cliente, atender lo que nos pida, trabajar con ellos en muchas de las necesidades que nos trasladan. Y ahora pues muy centrado en temas de inteligencia artificial y en mi caso pues también una vertiente muy relacionada con el gobierno, la seguridad, etcétera, ¿no? En tu caso, como estás en la parte de tecnología, supongo que hay mucho de conocer los productos primero, ¿no?, para entender el entorno. Sí, hay una parte de divulgación, que duda cabe que al final pues, no todos los clientes conocen nuestra plataforma, o como tú bien explicabas antes, ¿no?, todo el mundo conoce pues, bueno, el M365, el Word, el Excel, ¿no? Pero claro, luego hay muchas más herramientas, ¿no? Business Central has puesto un buen ejemplo de esas herramientas que quizás en el ámbito de los despachos pues, es muy conocida, pero quizás en otros ámbitos pues no se conoce mucho, ¿no? Y sí que hay una parte más de divulgación, de trasladar un poco qué hace cada servicio, qué hace cada producto y qué necesidades puede llegar a cubrir, sin duda. Sí, sí. ¿Tienes relación también con partners? Sí, por supuesto, sí. Aquí en España creo que son 12.000 partners, ¿no?, más o menos. O sea, aquí la relación es intrínseca. O sea, cualquier proyecto siempre hay un partner porque es nuestro canal más natural al final, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Yo lo que me encuentro es que la relación con los partners por parte del cliente al final no termina siendo buena. Pero no hablo de vosotros, hablo en general siempre con los proveedores. El éxito o no, muchas veces de los proyectos, depende mucho de los partners, ¿no? Yo creo que ahí, ¿cómo gestionáis un poco todo eso? Bueno, nosotros la relación con los partners es estupenda, o sea, es excelente. Es verdad que lo que buscamos siempre es intentar que el cliente, cuando nos pide un partner, buscar el partner de referencia en ese ámbito, porque al final lo que buscas es que el producto funcione, se despliegue bien, esté bien organizada la estructura del proyecto, que el despliegue sea seguro,
en fin, que al final haya ciertas garantías, ¿no? Y para eso pues existen mecanismos internos dentro de la casa que permiten un poco pues agrupar esos partners por especialización, ¿no? Con tracks de formación, con ámbitos muy concretos para sectores muy concretos, ¿no? Es decir, que al final siempre existe esa duda de si será el mejor partner. Desde luego, desde el punto de vista de Microsoft, siempre intentamos que la respuesta de cuál es el mejor partner sea en base a argumentos, ¿no? Y que sean tangibles esos argumentos, que esté bien formado, que conozca el sector en el que tiene que desarrollar ese proyecto y sobre todo pues, bueno, que tenga experiencia, ¿no? Al final en aquellos despliegues de herramientas que el cliente nos solicita, ¿no? Así, en última instancia también es un mercado, con lo cual los partners compiten entre sí, ocupan su espacio en el mercado con distintas especializaciones y bueno, como todo en la vida, a los que lo hagan mejor tendrán el premio de los clientes y los que hagan peor pues tendrán que ponerse las pilas para mejorar. ¿Cómo es tu día a día en la parte jurídica? Bueno, pues mi día a día tiene dos partes fundamentales. Por un lado es el dar el asesoramiento jurídico a las operaciones que tiene Microsoft en el país. La asesoría jurídica, vamos a decir, tradicional, en el sentido de ver las operaciones, retos jurídicos, asesorar sobre la nueva legislación que llega. En esos momentos estamos viviendo en España, en Europa, una auténtica también revolución con la normativa, digamos, es el trabajo más tradicional jurídico. Pero ahora, con esa nueva revolución tecnológica que estamos viviendo en torno a la inteligencia artificial, particularmente la generativa, esta que se basa en grandes modelos de lenguaje, lo que estamos viendo es que aquellas profesiones cuya herramienta de trabajo es el lenguaje precisamente, y la jurídica lo es de manera fundamental, se están viendo afectadas por esta oleada de innovación y de una manera muy trascendental. Por eso, desde el Departamento Jurídico de Microsoft hemos tomado una segunda iniciativa adicionalmente a lo que es nuestra labor habitual, que es acercarnos a los clientes como departamento jurídico, entender cómo están adoptando nuestra tecnología, cómo les podemos ayudar, cómo le podemos enseñar con ejemplos prácticos de cómo lo estamos utilizando nosotros hacia ellos, de una manera mucho más cercana para llevar a cabo ese acompañamiento a las firmas. Tú estarías dentro de aquellos que llaman el abogado in-house, ¿no? Eso que es. El abogado que está dentro de la propia estructura de una es. empresa y que luego a su vez, me imagino que os relacionaréis con grandes despachos que os dan a su vez soporte, ¿no? Para temas concretos. ¿Cuántos sois en el departamento en España? En esos momentos somos 10 personas. 10 personas. Sí. Lo que no termino de entender y que me ha chirriado mucho antes de empezar la entrevista es que también visitas clientes, que también estás en relación con clientes. Yo pensaba que estabais encerrados en una habitación con documentos jurídicos muy aburridos, dando salida a todas las incidencias que va habiendo y conoces muy bien el sector, vas a visitarlos, haces también incluso un poquito de desarrollo de negocio con clientes. Eso me ha sorprendido mucho. Sí, tu aproximación es la tradicional, ¿verdad? El abogado in-house, pero muy adentro, hay que llamar a la puerta, está don Menganito, mira, saber... dando un poco incluso de miedo, ¿no? A veces dirigirse a asesoría jurídica, que me decían cuando entré, que parece que es donde mueren los proyectos, ¿no? En asesoría jurídica. Eso es una visión, no te digo que no haya existido, o puede incluso seguir existiendo en algunos nichos en el mercado, pero yo creo que las asesorías jurídicas en la última década, sobre todo, hemos sufrido una transformación. No solo hablo de Microsoft, hablo de las asesorías jurídicas en general, una transformación muy grande para pasar de ser un centro de coste, como se nos veía tradicionalmente, a ser ahora en estos momentos un punto de valor añadido a la empresa. En ese ámbito sí que la tecnología ha tenido una labor fundamental, porque ahora nuestro trabajo, que tradicionalmente ha sido un poco intangible, asesoras, pero luego eso en qué se traduce, ahora se traduce en métricas que podemos medir, en datos y en variables que podemos medir y luego que podemos demostrar en la empresa. Digo, no hablo específicamente de Microsoft, compañeros en otras asesorías jurídicas de empresas clientes han adoptado tecnología, por ejemplo, para poder mostrar a su dirección lo que están ahorrando con los pleitos. Un pleito que me venía de 100, pues lo hemos podido cerrar por 30, hemos tenido un ahorro importante. Esto que antes se quedaba en esa pila de papeles que decías, ahora lo podemos
tecnologizar y mostrar con unos Power BI interesantes datos de una manera bien digerible por parte de nuestras organizaciones. Con lo cual, sí, una transformación muy importante ahí. Vamos a hablar un poco de tecnología, vamos a hablar del entorno de Microsoft, porque yo me pierdo. Y me imagino que la gente que nos está siguiendo, a mí, más allá del Word, del Excel y de alguna cosita más, ya me hablan de Copilot y ya me cuesta entender muchas veces todo lo que hay detrás. Tuvimos un congreso hace poco, que tuvimos que hacerlo online por temas climatológicos, y resulta que presentó allí Ricardo Morales, un compañero de Sevilla, un apasionado del mundo de Microsoft, cómo había cogido los datos de un origen, estaba utilizando los agentes de Copilot para hacer checklist, ¿no? Entonces me gustaría un poco a ver si somos capaces de ir entendiendo a lo largo del videoblog cómo son estas herramientas, cómo están conectadas entre sí y, sobre todo, más que asustar, que seamos capaces de ver que son herramientas que están a disposición, que es verdad que tienen a lo mejor una parte primero de entendimiento y luego de cogerles un poco el manejo, como todo en la vida, pero es verdad que cada vez son más fáciles el uso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito. Pues te cuento muy rápidamente. A ver, intentaré hacerlo sencillo. O sea, básicamente, Microsoft es una empresa de plataforma, ¿vale? Plataforma en la nube, obviamente, ¿no? Entonces, históricamente se nos conoce pues, por nuestros sistemas operativos y por las herramientas ofimáticas, ¿no? Lo que todo el mundo conoce como Office. Ya hace bastantes años hicimos ese viaje, esa transformación a servicios en nube, con la idea de disponibilizar de una manera mucho más resiliente, ¿no? Aquellos servicios que proporcionábamos. Entonces, hay una primera aproximación que es todo lo que es la plataforma de software como servicio. Podríamos estar hablando, por ejemplo, pues de soluciones tipo M365, Business Central, Dynamics CRM, nuestro ERP, es decir, soluciones que son en caja, tú no tienes que configurar nada más que hacer uso, comprar la licencia y empezar a trabajar sobre esas soluciones, a las que ahora pues, hemos incorporado soluciones o sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Hay una segunda, digamos, capa de esa plataforma, que es para aquellas empresas o organizaciones que lo que buscan pues, es ir un poquito más allá de las necesidades que cubre lo que son los sistemas o los servicios como los software como servicio, ¿no? Lo que es la capa de SaaS, que se denominarían las plataformas como servicio, es decir, por ejemplo, pues un SQL o algo un poco más elaborado, ¿no? Como puede ser pues, no sé, sistemas que interconectan dispositivos móviles o dispositivos IoT, ¿no? Y luego tenemos lo que serían las capas de infraestructura como servicio, pues que serían las máquinas virtuales, entornos donde pues, requieres ya de tener mayor conocimiento, mayor grado de conocimiento sobre lo que tú estás montando, ¿no? Con esos tres sabores, lo que hemos hecho ha sido, en esta última, digamos, estos últimos 3 años, 4 años, es incrustar la inteligencia artificial en cada uno de esos bloques, ¿no? En el caso del software como servicio, la oferta más conocida, obviamente, son los Copilot, ¿vale? Hemos incluido servicios de Copilot, Copilot Chat, que es nuestro Copilot gratuito, ¿vale? Que Copilot, digamos, que es el ChatGPT de Microsoft. Es como un asistente de inteligencia artificial, efectivamente, ¿vale? Obviamente hay muchas diferencias que ahora te explicaré, ¿no? Pero principalmente es que es un servicio corporativo, un servicio empresarial, ¿vale? Entonces eso, lo que hemos añadido son garantías adicionales, ¿no? Garantías de protección, de seguridad, de respeto de la privacidad, incluso de los derechos de autor, que implican que esas herramientas, pues en el ámbito empresarial se pueden utilizar con total garantía legal y, obviamente, de manera segura, ¿vale? Dentro de lo que sería tu contexto empresarial. Entonces, ahí, como decía, hay varios sabores. Hay un sabor gratuito, Copilot Chat, al que le puedes preguntar cosas sobre Internet, ¿vale? Básicamente. Luego tenemos un servicio de pago, que es pago por uso, que es M365 Copilot, que puedes hacerle preguntas sobre Internet, pero también sobre tu propia empresa. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, pues un repositorio de información, de documentos para tu negocio o de hojas Excel con tus previsiones de ingresos para los tres últimos trimestres o para el futuro, tú le puedes hacer preguntas sobre la información que tú tienes almacenada en tu compañía, ¿vale? Y además ese Copilot se integra dentro de las herramientas ofimáticas, es decir, dentro de Word, dentro de PowerPoint, por si acaso pues puedes pedirle, oye, en base a este documento Word que contiene pues los resultados trimestrales, constrúyeme una presentación
¿vale? Y toma en consideración también pues, este correo o estos correos que he compartido con mi director financiero, ¿vale? Y eso lo que hace es ayudarte a ser mucho más eficiente, mucho más productivo. Claro, como todo está conectado. Efectivamente. Es decir, vuestro gestor documental, si... SharePoint. ¿Y OneDrive no es también vuestro? También, sí, lo mismo. Sea lo mismo. Sí, sí. Tú puedes tener el documento en un sitio, está conectado con el correo Correcto. electrónico, PowerPoint, y no tienes que estar conectando porque ya está todo conectado. No, de hecho no tienes ni siquiera que abrir los documentos, o sea, sencillamente tú le das dando referencias y él te va construyendo esa presentación, por ejemplo, el ejemplo que poníamos, ¿no?, con los contenidos que tú le vas suministrando, ¿no? Es una forma, digamos, de ser más eficiente en tu día a día como persona, ¿vale? Es decir, yo como persona individual, pues oye, mira, mis correos muchas veces, oye, hazme un resumen de este hilo de correos, ¿no? Y eso se lo pides a Copilot dentro de Outlook. De manera que, pues en lugar de gastar 20 minutos en leerte todo el hilo, vas a lo fundamental, ¿no?, a lo que es mollar, ¿no?, de esa conversación. Y eso te permite ser, en muchos casos, mucho más eficiente. Vale, ¿no? déjame hacer un paréntesis. Sí. Porque alguno dirá, ¿pero puedo subir documentos de una sentencia o de un cliente al Copilot? ¿O eso realmente tiene unas implicaciones legales que no es recomendable? Pues esta pregunta nos la hacemos todos los días con ChatGPT. Sí, claro, esa es la gran diferencia. Exacto. Con lo que contaba Alberto. Copilot de Office 365, de M365, sigue las mismas garantías de protección de la información que tenemos en el Office 365 que conocemos. Es decir, toda la protección empresarial que tienes en tu entorno de productividad, en tu entorno de ofimática, esas mismas garantías las tienes en Copilot, que trabaja sobre ese entorno. No te tienes que ir a otro entorno de otro fabricante con sus propias políticas, términos y condiciones. No, lo que conocemos, lo que conoces, que te gusta de Office 365, ahí tienes la garantía en Copilot. Eso está muy bien. De manera que no tienes que volver a pensar cómo lo hago, cómo lo organizo. O sea, no es solo que sea cómodo. Decías, no, es que me tengo que ir a otra web para... Ahí le pregunto y luego hago copy-paste y me lo traigo al informe que estoy trabajando en Word y a saber lo que ha pasado con la información que le da. No, todo queda en tu entorno, cosa que es cómoda, pero esa comodidad no es solo práctica, es también desde un punto de vista de garantías, que sabes que todo está ocurriendo en tu entorno. De hecho, hay un aspecto que es fundamental y es que estos sistemas de inteligencia artificial como Copilot, en el caso de M365, o incluso en Copilot Chat, ¿no?, porque también hay una protección, hacen honor a tus permisos. Es decir, que si, vamos a poner un ejemplo, imagínate que he compartido contigo un documento que es confidencial, ¿vale? Y además, de hecho, tiene una etiqueta marcada confidencial, de manera que solo tú y yo podamos ver ese documento, ¿vale? Yo, como usuario que tiene permisos a ese documento, le puedo pedir que me haga un resumen. Ahora, si se lo pide mi compañero Asier, que no tiene permisos y no está cubierto esos permisos dentro de ese documento, ni siquiera va a encontrar ese documento, ¿vale? Es decir, que estos sistemas están pensados para, en todos los casos, siempre hacer honor a los permisos que tú ya tienes en el sistema. Déjame que lo ilustre también desde el punto de vista de despacho. Son los distintos expedientes, los distintos clientes. Un profesional, un abogado, puede tener acceso a un expediente, pero no tiene acceso a otro expediente. Cuando tú le preguntas a Copilot que te dé información, mira aquella información a la que tú tienes acceso, no a la que no tienes acceso. Y eso es muy importante para preservar la confidencialidad, secreto profesional, todos los valores y garantías que tienen las distintas profesiones. Y entonces, eso es un elemento de verdad, es un valor incalculable el que respete todos esos permisos. Pero entonces, y hablo desde el desconocimiento, al final lo que nosotros denominamos inteligencia artificial realmente no tiene memoria. Es decir, lo que está haciendo es utilizar ese documento para ese momento puntual porque tiene unos permisos. Pero si le pregunta a otro, ¿no está guardando esa información? ¿O sí la guarda, pero realmente...? No sé si me explico. No, sí, te explicas perfectamente. No se guarda nada. O sea, en estas situaciones o en estos escenarios en los que el usuario hace uso de Copilot para hacer una consulta sobre un documento, para pedirle, oye, hazme un resumen o extráeme los elementos más principales de este documento, esa información no se guarda de ninguna manera. Es una información que no tiene estado. Es decir, el modelo lo que hace básicamente es, cuando te llega una petición, conectarse a ese documento, cargar ese documento en el contexto y extraer aquella información que tú le has pedido con la indicación, con el prompt. Una vez que esa tarea se ha finalizado, eso desaparece. Es decir, no hay una memoria, digamos, continua que yo de alguna manera continúe mañana preguntándole sobre lo mismo y recupere eso, o pueda un usuario que no tenía permisos recuperar eso. Eso no existe. O sea, los contextos se ciñen al uso en el momento para los usuarios que están preguntando.
lo que tú estás comentando, que son otros escenarios, es decir, que yo pueda extender las capacidades de Copilot para preguntarme sobre una base de datos que yo tengo, es el siguiente paso que viene después de las soluciones SaaS de productividad personal, ¿vale? Y ahí es donde entra en juego lo que comúnmente hoy se denominan los agentes, ¿vale? Que si quieres ahora entramos un poquito para explicarlos. Una de las cosas que nuestros clientes nos pedían muy a menudo es, bueno, aparte de esa productividad personal mía propia, que le pregunto sobre este documento, sobre este otro documento y que genera aquí pues, una serie de respuestas, me puede interesar que haya copilots que crezcan en capacidades o que crezcan en conocimiento, ¿vale? Esos dos ámbitos. Crecer en capacidades significa que sepa hacer más cosas, es decir, aparte de resumir un correo o de plantearme una reflexión sobre un texto o lo que tú le vayas a pedir, que haga más cosas. Por ejemplo, pues no sé, que se conecte a algún sitio y que extraiga información que hoy por hoy ese Copilot para M365 no tiene, ¿vale? Y luego la otra forma de extenderlo es dotarle de mayor conocimiento. En lugar de yo subirle los documentos cada vez, que se conecte siempre a un repositorio y que pueda consultarle. Voy a poner un ejemplo. Yo no soy un asiduo lector del EIAC, del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero en mi día a día hay muchos clientes que me preguntan sobre el RIA. Claro, yo no me lo sé. Bueno, queda mal decirlo, ¿eh? No me lo sé de memoria, porque bueno, mi trabajo tampoco, es el trabajo de mi compañero Asier, pero sí que llegan esas preguntas. ¿Qué es lo que yo he hecho? Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido crearme un repositorio donde he metido el RIA en español, donde he metido, por cierto, también nuestro estándar de uso responsable de la IA, porque hay muchas preguntas que a lo mejor pueden estar relacionadas y hay ángulos que nos interesa a lo mejor. ¿Te has creado una zona de conocimiento? Y me he creado, exacto, como una caja de conocimiento específica, pero que siempre está ahí, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido conectar ese Copilot a esa base de conocimiento, que es mía, ya no es la base de conocimiento que yo le suministro cada vez, ni es la consulta que puede hacer el Copilot a la web, sino que es lo mío, ¿vale? Mi negociado, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, cuando un cliente me pregunta, o cuando un compañero, que es lo más habitual, me pregunta, lo que hago es irme a este agente y trasladarle la pregunta. Y él me responde en base al conocimiento que tiene mi compañía de ese aspecto, de ese área, digamos, concreta. Y lo potente de esto es que si yo quisiera, la siguiente fase que haría es exponer este agente para que mis compañeros lo utilizaran. Con lo cual, un alto porcentaje de las consultas en ese funnel de triaje las estaría resolviendo la gente y no yo. Y yo solo entraría cuando, a lo mejor pues hay una pregunta mucho más compleja o con ángulos que pues a lo mejor mi compañero consultado a la gente dice, no, esto no me acaba de convencer. Pero esto, ¿no?, desde un punto de vista técnico, ¿significa que cada vez que tú preguntas tiene que ir a buscar una zona de conocimiento o digamos que ya la tiene memorizada y la tiene...? No, es una técnica que se llama generación por recuperación, ¿vale? Y es cada vez que tú preguntas algo... Pues ¿esto es lo que llaman el RAG? El RAG, exacto. ¿Nos puedes explicar un poco con más detalle? El RAG es lo que acabo de explicar, es una base de conocimiento, ¿vale? Y conectas un sistema de IA a esa base de conocimiento para que, en lugar de preguntarse al modelo a sí mismo, vaya a buscar la información a tu repositorio de conocimiento. Esa es la biblioteca, o sea, es para que sea más una persona, tienes al asistente formado que sabe de la materia, imagínate un ayudante, pero aparte de lo que él sabe, también puede ir a la biblioteca. Y además le hemos dicho en qué sección de la biblioteca tiene que buscar, unos libros en concreto. Correcto. Con lo cual, ya no es solamente lo que él ha aprendido, el modelo es lo que está ya preentrenado, que sabe, que maneja muy bien el lenguaje, tiene una cierta preparación, pero hay que ir a la biblioteca. Entonces, esa es la potencia que está diciendo Alberto, de cómo una herramienta que es válida y muy capaz, al conectarla con la información, y además no toda la información, no le preguntes, no le dices al ayudante y busca en toda la biblioteca, no le dices, busca en este segmento en concreto. Claro. Y entonces ahí las respuestas son mucho mejores y mucho más potentes. De hecho, lo que buscamos es que sea determinista y que sea factual. Es decir, yo puedo indicarle a la gente, no busques en Internet, cíñete a mi caja de conocimiento. De esa manera, las respuestas siempre están respaldadas. De hecho, una cosa que además que mucha gente a lo mejor no toma en consideración, cuando damos nosotros una respuesta a través de Copilot, incluimos la referencia a los documentos. Es decir, que el usuario siempre va a poder ir a comprobar si la respuesta que le ha dado Copilot realmente es lo que está reflejado en ese documento. Con lo cual, ese human in the loop, esa vuelta extra de decir, necesito comprobar para estar totalmente seguro, la tienes a golpe de clic. Y eso es muy, muy relevante. ¿Se utiliza mucho esta frase, lo de human in the loop? Sí.
Está como muy de moda, ¿no? Sí. Bueno, al final es parte de ese requisito que impone también el RIA, es decir, que haya siempre una supervisión humana de esos sistemas, porque no podemos o no debemos, si quieres, caer en ese riesgo de dar por asumido que las respuestas siempre tienen que ser correctas. Te voy a explicar un ejemplo. Muchas veces los clientes nos dicen, no, es que mi mayor preocupación no es si el dato es bueno o malo, sino si el dato es actual o no. Y ahí entra en juego otro concepto que es la retención de la información. Un banco. Si yo me creo un agente para el grupo o el departamento financiero que permite consultar la cuenta de resultados y no actualizo esos datos cada trimestre, igual a lo mejor dentro de un trimestre, si no he actualizado mis datos, estoy dándole datos de estado financiero de hace 3 meses y con esa información estará tomando decisiones incorrectas. Con lo cual, la retención de la información es también un aspecto muy, muy relevante. Y voy a apuntar una cosa que es que yo creo que también es relevante, y es que estos sistemas de IA requieren de herramientas de gobierno. O sea, porque tú puedes desplegar un copilot, conectarlo a tu base de conocimiento, que sea seguro, que te mantenga la privacidad de la información, pero has de gobernarlo. Y gobernarlo significa pues, que no haya sobreexposición a compartición de información no deseada, que exista una política de retención, que exista un control de los cambios en la configuración. Imagínate que mañana entra un compañero nuestro, mete la pata, hace un cambio y mete allí 3 documentos, 4 documentos que no tocan, ¿no? Este tipo de cosas también es algo que los clientes nos demandan mucho, ¿no? Entonces, si esa inteligencia artificial va a buscar esos documentos, ahí sí aprende, ahí sí, digamos, no. No, el modelo es un modelo de lenguaje, o sea, el modelo no lo estamos entrenando cuando va a consultar los datos. Es que muchos escuchamos, ¿no? Por internet, Sí. es que se los esto- entrena, van aprendiendo. Es que esto es importante, claro. Nosotros estamos hablando de cómo funciona la tecnología de inteligencia artificial según Microsoft y con los productos que comercializamos. No digo que todas las demás herramientas que pueda haber por ahí Claro. lo vayan a hacer de la misma manera. Nosotros, en el ámbito de garantías, tenemos claramente establecido y estipulado, no entrenamos los modelos con la información de nuestros clientes. El modelo fundacional, el modelo que corre, el que hemos preentrenado, eso ya te viene preentrenado. Pero yo con mis datos sí le puedo entrenar. Lo que tú Eso luego, si quieres, en el siguiente nivel de infraestructura, Entramos en eso. Sí, lo que hace es ir a buscar la información y, como decíamos ahora, no es que él se la aprenda y ya se la sabe para siempre, no. Tiene que ir a buscarla porque esa información puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Efectivamente. Yo no quiero, hablamos de tema legal, por ejemplo, yo no quiero que se acuerde de la jurisprudencia que aprendió hace 3 meses, quiero que esté siempre a la última, con lo cual yo, o los estados financieros, yo quiero que me dé cuál es el saldo de la cuenta, quiero que me diga el que tengo ahora en la O cuenta. ayer le has podido subir un documento nuevo. Eso es. Entonces, Efectivamente. lo que yo quiero es que cuando va a esa biblioteca a buscar, vea la última información, no la que se acuerda de hace 3 semanas. Pero es muy importante esta garantía, al hilo de lo que decía Alberto, de que no estamos entrenando los modelos que corren por debajo con la información de nuestros clientes. El cliente tiene toda esa información y le puede sacar todo el partido, pero no nos aprovechamos de eso. Insisto, es una forma de hacer de Microsoft. Pasa que aquí el reto está que como tengas una zona de conocimiento, voy a exagerar, ¿vale? Con 1000 documentos, ostras, no es lo mismo mirar 3 documentos en ese momento que has mandado una acción a mirar 1000 documentos, ¿no? Para eso está la plataforma. O sea, es el concepto de RAG, como decíamos antes, que lo vuelvo a traducir, o sea, desde nuestro punto de vista, para que la gente lo entienda, es generación por recuperación, es decir, lo que estoy es recuperando información y con esa información contextualizo la respuesta para aumentarla y darte una respuesta factual y lo más determinista posible, que es lo que acabamos de explicar, ¿no? Hablamos de la rapidez. Sea 3 o sean 1000. Las soluciones son diferentes, puesto que los requisitos serán diferentes. No es lo mismo almacenar 3000 documentos, que probablemente necesites otro tipo de herramienta, a 30 documentos. ¿Qué es lo que suele pasar habitualmente? Claro, lo que suele pasar habitualmente es que esos dominios de conocimiento se ciñen a áreas departamentales. Es decir, es raro encontrar un cliente en el que pues necesite cargar 3000 documentos un departamento, pero los hay. En esos casos lo que hacemos es ir a la siguiente, digamos, capa de plataforma.
Esto ya no estamos hablando de SaaS, ya no estamos hablando de crear un agente de manera declarativa, que no hemos hablado de eso, pero bueno, hay herramientas que te permiten crear agentes sin saber tirar ni una sola línea de código, que eso también es muy importante. Hablaremos luego de ello. La tercera pata, que es plataforma, infraestructura, es donde se dan esos escenarios. Es decir, un gran despacho de abogados o un gran despacho profesional que tiene una base documental muy amplia puede requerir, necesitar, pues, no sé, bases de datos vectoriales en las cuales se cargan esos documentos. Ahí ya sí podemos cargar miles de documentos y consultarlos a través de la misma interfaz, bien sea Copilot o bien un agente desarrollado con Copilot Digamos Studio. que lo que hacen las herramientas por defecto es ponerte una zona para que tú adjuntes documentos. Lo vemos, por ejemplo, en ChatGPT con los GPTs y te ponen un límite de documentos. O otras plataformas en el mercado que ahora están muy de moda, como Eleven Lab, donde te dejan solo subir X documentos, además con unos megas máximo, ¿no? Y tú lo que estás diciendo, nosotros también tenemos esa solución, pero si ya quieres algo más robusto, y ya no solo documentos, sino imagínate que eres un asesor financiero que te quieres traer de un origen miles y miles de datos financieros para dejarlos ahí en un data warehouse, para dejarlos en una data y poder explotar todo eso de una forma tan rápida, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, bueno, la solución es montar un lake, un lago de datos. Un data lake le llaman, ¿no? Bueno, en nuestro caso es One Lake, que es, digamos, una manera unificada que hemos creado de crear esos lagos de datos, o incluso lagos de datos que ya vengan de otras plataformas. Y ese lake es tanto para documentos como para lo que tú necesites, sí. Porque al final cubrimos... Lo que llaman los estructurados y los no estructurados, ¿no? Entonces la idea un poco es, igual que conectamos con un SharePoint, que a lo mejor pues, puedes tener ahí 20, 30, 40 documentos, cuando necesitas cargas masivas, miles de documentos, necesitas otro tipo de soluciones, ¿no? Y ahí es donde aparecen esas figuras, ¿no? El One Lake dentro de nuestro Fabric, que es una plataforma de datos, y que conectas directamente con esos agentes, esos copilot, ¿no? Que te permiten, en lugar de atacar pues, a ese repositorio de SharePoint, atacar a tus bases de datos vectoriales o a tu lago de datos. Y déjame hacer ahora un paréntesis. Cuando decimos que muchas empresas han hecho un desarrollo y lo tienen todos esos datos en Azure, ¿estás hablando de One Lake o son cosas diferentes? No, sí, mayoritariamente suelen ser proyectos que ya casi todos los clientes vienen de sus entornos ya plataformados en Azure y lo que te dicen, oye, yo quiero añadir esta capa de inteligencia. Es una capa más. Claro, por encima, pero conectándome a los datos que ya tengo. Es mucho más sencillo, obviamente, que si partes de cero, pero bueno, como en todo, ¿no? O sea, la idea un poco es que esa estrategia que hemos montado de acercar la inteligencia artificial y el dato al usuario final funciona porque hay una base muy importante de plataforma ya creada que se puede conectar con esos asistentes de IA, en nuestro caso Copilot, ¿vale? Y hacerlo de una manera sencilla, porque si no fuera así, pues bueno, los clientes obviamente pues, entrarían en esos proyectos largos que son complicados, que es lo que nos está pasando. Muchos clientes vienen de rebotados de estas plataformas tipo ChatGPT, etcétera, por diferentes circunstancias, por compromisos de privacidad, por temas de compromisos de commitment de no entrenamiento, etcétera, pero también vienen porque son complejos, porque no hay detrás una plataforma que cubra todo el espectro, el end-to-end, ¿no? El dato, la seguridad del dato, la seguridad en el acceso, la privacidad, los compromisos legales, todos los compromisos que van más allá de los compromisos de uso y explotación de los datos, sino también que sea sencilla de interconectar, ¿no? Y sobre todo de llevar al dispositivo, digo al móvil o al PC, pero a la herramienta que tú usas en tu día a día, a tu Excel, al Copilot dentro de tu Excel, al Copilot dentro de tu Word, porque ahí es donde sucede todo. O sea, realmente los clientes que nos llegan es que yo me gustaría que desde Word, cuando tengo que escribirle un informe al CEO sobre el estado de resultado de cuentas, que pueda llamar a mi agente y hacerle las preguntas y arrastrar esa información directamente al Word, ¿no? O directamente al correo. Y ahí es donde también luego, como Microsoft, creamos soluciones de nicho, ¿no? Y ahí es donde están los agentes de Dynamics o los agentes de Teams. Dependiendo del escenario, se están haciendo esfuerzos por crear ya agentes muy especializados e incluso abrirlos al mercado, ¿no? Es decir, que un tercero, un Adobe, por ejemplo, para campañas de marketing, o un SAP para conectar con su digamos, repositorio de información, pueda llevar esa información de esos centros expertos de, digamos, tipo SAP o tipo Adobe a donde realmente lo necesita el usuario, que es pues, la herramienta ofimática en el día a día, ¿no? Fíjate que ayer hablaba con un compañero que estaban haciendo un proyecto interesante y yo le decía, joder, ¿por qué no aprovecháis las herramientas de Microsoft o herramientas de otros gigantes? Porque a mí me chirría mucho hoy ponernos a hacer un proyecto como siempre hemos creado, utilizando inteligencia artificial
y sin utilizar esas capas de seguridad que justamente ya ha salido 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, es que la seguridad es tan importante porque estamos hablando de que el humano podemos tener discreción, ¿no? Y solemos ser más o menos responsables. Pero claro, dejar a una agente IA que conduzca sola, no puede haber alucinaciones en la seguridad. Puede haber alucinaciones en ciertos errores que te diga A o B. Pero fallar en la seguridad, y ahora mismo nosotros que estamos en un proyecto bastante gordo, lo que me preocupa es eso. Digo, si yo mañana dejo a la gente que está asesorando a un cliente mío, tirando de mi base de conocimiento, de sus registros, de sus fichas, de sus expedientes, etcétera, no puede haber un fallo de que la inteligencia artificial tenga una puerta abierta por algún lado, porque todos hemos engañado, entre comillas, a la IA pues, ¿dónde hay un sitio donde puedo comprar camisetas falsas en Barcelona? Esto era un ejemplo que se ponía cuando empezabas a utilizar ChatGPT y dices, me depende cómo le preguntes, a lo mejor hasta te dice los sitios exactos. ¿No? Le dabas la vuelta. Pero claro, imagínate que también intentas darle la vuelta a la IA con un documento o con unos ficheros o con unos registros que tienes en el CRM. Lo que hablábamos de eso nos preciamos nosotros, es una inteligencia artificial de carácter empresarial. No es para jugar, no es para... Todos hemos jugado con muchas herramientas según van saliendo, simpáticas, fotos graciosas... No, esto es empresarial, esto es empresarial. Lo segundo es que la palabra copiloto, no está elegida al azar. Es un copiloto, pero tiene que haber alguien al volante. No es un piloto automático, no es que el coche se conduce solo. Tiene que haber alguien al volante. Y aunque el GPS, el copiloto, te va diciendo gira a la derecha, gira a la izquierda, si te dice gira a la derecha y hay un muro, no, tú no te toques contra él. O sea, hay una parte también de responsabilidad. ¿Cómo vamos a estar gobernando, hablábamos antes, esa solución? Y lo siguiente, desde mi punto de vista, es cómo implantarlo en los procesos de una manera que garantice en todo momento que alguien va a estar ahí controlándolo. Al fin y al cabo, ahora hablo como asesorías jurídicas de los clientes, tenemos una responsabilidad. Yo lo que me encuentro muchas veces es, no muchas veces afortunadamente, pero los dos extremos de mala práctica que me puedo encontrar es estos abogados, asesores internos que paradójicamente parten del mismo diagnóstico, que es, esto es muy complicado, la IA es muy complicada. Entonces, ante ese diagnóstico, unos dicen, lo prohibimos absolutamente. Hacemos políticas en la empresa prohibiendo el uso de la IA. ¿Qué pasa? Entonces los empleados lo que hacen es utilizar esas herramientas que se encuentran en el mercado, que conocemos de nuestra vida particular, de cuando estamos jugueteando con el Internet, y utilizan eso, la tecnología gris, ¿no? El Grey IT, la tecnología gris. Hemos hecho un estudio de tendencias en el puesto de trabajo en Microsoft, que publicamos en mayo del año pasado, que revelaba tanto como que el 80% de los empleados que trabajan en las empresas afirma estar trayendo inteligencia artificial, trayendo al trabajo inteligencia artificial que no le ha proporcionado su empresa. Es muy bestia. Con el riesgo enorme que eso tiene. Entonces, yo me encuentro compañeros en asesorías jurídicas que ante la complejidad que tiene la IA la prohíben. En el otro extremo, ante el mismo diagnóstico, la IA es complicada, tienes compañeros que dicen, esto es tan complicado, que decidan los de informática, con todo cariño a los tecnólogos. Y eso es otro vector de riesgo, porque eso lo que hay que hacer es gobernarlo y hay que entender los riesgos. Todas las soluciones de IA no tratan de la misma manera la confidencialidad, ni el secreto profesional, ni el respeto a la propiedad intelectual. Hay que entender lo que estamos contratando y que nos sirva para nuestro propósito. Estamos aquí hablando de despachos profesionales, para un ámbito profesional, y ese es un componente que no podemos ponernos de perfil los profesionales, decir, bueno, pues me fío. No te fíes, tienes que seguir al volante. De la misma manera que tú manejas estas herramientas, tienes que estar al volante de saber por qué estoy utilizando esta herramienta y esta otra por qué no la estoy utilizando. Y por eso el tenerlo, creemos nosotros, de una manera integrada y que la misma herramienta te respeta las políticas que tienes de información, que no te las va a pasar por encima, que no tienes que ir a otro entorno para luego copiar y pegar, eso
es una gran garantía de tranquilidad y de seguridad para los usuarios. Mira, y una de las cosas que recomiendo a los compañeros, y así lo estoy diciendo en todos los foros que voy, que esto va de plataformas. Esto no estamos hablando de herramientas, estamos hablando de entornos, estamos hablando de plataformas, y justamente la línea de lo que tú dices. Es decir, si por un lado tengo ChatGPT, pero los documentos los tengo en el Google Drive, pero es que es imposible gobernar todo eso. Ahora, que tú decides Microsoft, perfecto. Pues oye, tienes el Copilot, tienes su propio interno del no OneDrive. Se te va por las rendijas de los procesos. Sin duda. A mí me da mucho miedo, porque estamos hablando hoy desde un punto de vista de la inteligencia artificial, desde un punto de vista empresarial, y ser capaz de que haya gente... Mira, ayer hablaba con otro compañero, ¿no? Es que agentes IA van a intentar economizar puestos de trabajo, y yo pensaba todo el rato, ya, pero ¿qué garantía dais de seguridad cuando son desarrollos propios que estáis haciendo, que no están bajo plataformas, entre comillas, gobernadas por un gigante? A mí me da mucho miedo, ¿eh? A ver, ChatGPT fue noviembre del 22, ¿vale? Noviembre del 21, yo recuerdo probar por primera vez Azure OpenAI Services, que estaba dentro de nuestra plataforma, la versión 3.0, 2.0, 3.0. O sea, un año antes del boom, ¿vale? Y ya había empresas, grandes empresas, incluso a nivel internacional, un KPMG, empresas potentes y que ya estaban viendo hacia dónde iba esta tecnología, ¿no? Claro, si te paras a pensar, noviembre del 21, estamos ahora en, digamos, abril 25, pasado más de 4 años, ¿no? Ha habido, o al menos nosotros hemos tenido mucho tiempo para pensar qué guardarraíles le poníamos a esto, ¿vale? Y de ahí nacen muchos productos y muchas soluciones, como el Content Safety, que lo que te permiten es justamente vigilar, por esto que comentabas antes. Oye, y si me pide que le escriba un texto tal para que me busque unas camisetas, existen mecanismos ya de protección, incluso protección en el prompting, que es por donde normalmente al principio iban muchos de esos ataques, ¿no? O de los mensajes de sistema, ¿no? Cosas que otras plataformas no tienen. ¿Por qué? Porque al final esos compromisos que nosotros ponemos negro sobre blanco los tenemos que cumplir y necesitas dotarte de herramientas que cumplan esos compromisos, ¿vale? Que mitiguen esos riesgos, que por cierto, muy en línea con esa aproximación a riesgos que marca el RIA, ¿no? Todo ese esfuerzo que ha habido durante estos últimos 4 años no es por nada, es porque ahora podemos decir efectivamente, mira, o sea, seguridad 100% no vas a tener nunca, pero tengo herramientas que te ayudan a mitigar esos riesgos en el entorno empresarial. Y luego hay otro aspecto que para mí también es sustancial, que lo hemos hablado un poco al principio, es que a pesar de que Microsoft hace ejercicios de red teaming, es decir, buscamos formas de romper esos sistemas antes de que salgan a producción, a los clientes también les decimos, oiga, cuando usted desarrolle un sistema de inteligencia artificial, ya no un copilot, sino algo que usted ha creado con nuestras herramientas, usted también tiene que probar y chequear que ese sistema es seguro, ¿vale? Porque ese sistema lo ha creado usted, ¿vale? Con mi modelo, sí, pero lo ha creado usted, tiene que evaluarlo. Y es también muy importante eso, tener al menos un estándar de cuál va a ser el uso responsable de ese sistema, que defina usos debidos, usos indebidos, usos potencialmente sensibles, si esto puede infringir algún derecho fundamental o no. Es decir, ir más allá de lo que habitualmente a lo mejor con otro sistema de software estamos acostumbrados, pero porque esta tecnología lo requiere. Y no solamente la tecnología, la regulación. O sea, es que nos están pidiendo transparencia. Cuando hay un sistema de alto riesgo, transparencia. Pues ¿qué tenemos? Notas de transparencia para cada sistema, ¿no? Yo creo que es fundamental también que la gente entienda que para lo que son cosas banales, si quieres, de sistemas de IA, pues que te ayuden en productividad día a día, los riesgos son muy bajos, ahí probablemente no necesites hacer toda esta serie de esfuerzos, pero cuando te vas a escenarios donde a lo mejor, como tú comentabas, ¿no?, agentes más complejos y tal, vas a tener que hacer ese esfuerzo. De hecho, lo estamos haciendo con nuestros clientes, porque es que nos lo piden ellos mismos, ¿no? Sigamos con tecnología. Nos has hablado de Copilot M365, que es como un ChatGPT, pero conectado con tu Word, con tu Excel, con tu PowerPoint. ¿Ahí entraría también el poder crear un agente o eso ya es otra solución? Bueno, hay una solución dentro de M365 Copilot y de Copilot Chat, puedes crear agentes de manera declarativa, lo que pasa son agentes muy sencillos, ¿vale? ¿Qué puedes hacer con ese agente? Bueno, pues al final, por ejemplo, podrías, como decía antes, ¿no?, pasarle 3, 4, 5 documentos y consultar, hacerte un agente muy rápido, ¿no?, de consultar esta documentación o poco más, ¿vale? Si quieres ir un paso más allá, imagínate que ese agente lo quieres conectar con tu Teams, ¿vale? Es decir, igual que te conectas en una reunión,
pues hacerle preguntas a un agente mientras estás en una reunión. Tú y yo estamos en una reunión, más el agente lo incorpora a la conversación y tú y yo le podemos hacer preguntas. Ahí ya la herramienta que necesitas es una herramienta que se llama Copilot Studio, que lo que te permite es lo mismo, crear agentes de manera declarativa, conectarte con tus datos, tiene flujos de ejecución, de manera que puedes incluso saltar a otros agentes si necesitas, ¿vale? Y tienen la capacidad de desplegar ese agente allí donde tú lo necesites, en un Teams, en un Telegram, en un WhatsApp, allí en esos canales donde realmente el usuario vaya a hacer uso de ese agente, ¿vale? Copilot Studio además te permite gobernar ese agente, saber cómo se está usando, ¿vale? Quién lo está usando, para qué, dentro de tu empresa, ¿vale? Saber incluso si hay algún flujo de ejecución que no está yendo bien, hacer un traceo, una monitorización, incluso saber a nivel técnico qué está pasando, es decir, qué consultas, si por ejemplo está conectado a una base de datos, pues quién está lanzando consultas a esa base de datos, ¿no? Es decir, hay un sistema de login que aterriza en Azure, es decir, todo eso ya es un poquito más elaborado, estás dando pasitos, ¿no? Es decir, oye, ya voy a un entorno un poquito más complejo, ¿no? Ya abro canales, ya mi agente ya no es personal solo, sino que está abierto a todo el mundo, o a mi departamento solo, ¿vale? Porque es un agente especializado, lo que sea. Dicen que el futuro es esto, justamente, ¿no? Bueno, yo te diría que eso es ya el presente, ya más que futuro, porque es lo que está haciendo todo el mundo ahora ya, ¿no? El tener esos agentes desplegados. Y Copilot Studio realmente donde terminarán todos los clientes. Sí. A nivel empresarial. Sí, sí. De hecho, bueno, ya estamos viendo cosas incluso muy elaboradas, es decir, ya a los agentes no solamente les escribo, ya les hablo. O sea, yo me conecto a lo mejor al Teams y tengo un intérprete, ¿no? Que esto, pues hay veces que, sobre todo mis compañeros de países asiáticos, ¿no? Que su inglés, bueno, pues es un poco más difícil de entender, pues activas el intérprete, ¿no? Y te va cantando, en entorno simultáneo, te hace una traducción en tu lenguaje nativo, en mi caso el español, de lo que se está diciendo en esa reunión, ¿no? Y eso está funcionando, y eso es un agente. También tenemos facilitadores, ¿no? Es decir, un agente que te va diciendo, por ejemplo, faltan 15 minutos y no habéis tratado el punto 4 de la agenda de la reunión. ¿Qué dices? Sí, sí. Esto es una realidad. Entonces, o te faltan 5 minutos, oye, faltan 5 minutos, y manda un mensaje al chat grupal de esa reunión y dice, faltan 5 minutos, os hago un resumen de lo que habéis acordado. Esto es productividad ya no personal, es productividad de grupo. ¿Y se puede poner esa gente, se puede poner un chat en la página web? ¿Se pueden beber? Sí, puedes llevarte también, igual que lo publicas en un canal de Teams, lo puedes llevar a un canal web interno. Para que tus clientes, cuando entren, sí. directamente Ahí, obviamente, puedan hablar. volvemos otra vez al punto de uso responsable de, si tú vas a publicar un agente para que lo consuma medio mundo, Bien. vigila, no sé a qué, pues bueno, tienes que hacer un Friends and Family primero, testarlo bien, probarlo bien, hacer el ejercicio de red teaming que os decía al principio, intentar romperlo, porque lo que hay fuera no sabes quién está fuera. Si tú aconsejas que si ponemos en la página web un Copilot o un agente, que Siempre. lo usemos a nivel interno y que le forcemos un poco a ver hasta dónde llega, Siempre. ¿no? Es una práctica que además os van a exigir. Vamos a profundizar en la parte de los agentes IA, porque ahí, por un ejemplo, ya que nos siguen despachos, vamos a crear un agente que yo ya lo puse en la última ponencia que hice en el 10º Congreso, de un agente de renta. Entonces, le llamo así, agente de renta, agente fiscal de renta. Le doy toda una zona de conocimiento, como puede ser el manual de 1.400 páginas de renta, que es infumable, que cada año tiene más páginas, como dice nuestro compañero Rafael de Castellana Consultores. Y eso lo que hemos dicho es que podría poner ese chat incluso en la página web para que el cliente, cuando tenga consultas de preguntas frecuentes, pues pueda estar hablando con ese documento, ¿no? Con ese chat. Correcto. Podría responderle basado en ese manual de la declaración de la renta. Pero puede acompañarle con acciones o lo que tú has dicho, con flujos. Por ejemplo, Sí. pues si el cliente dice que quiere hablar con un humano, pues que se abra una tarea o se abra un Correcto. caso o haga otra serie de cosas, ¿no? Entonces, ahí lo que habéis hecho es dotarle de unos flujos, algunos serán predefinidos también, desde Sí. enviar un correo electrónico, abrir una tarea en Teams, Sí. ¿no? Ahí se va creando todo un marketplace ya de predefinidos. ¿Nos Correcto. puedes explicar un poco? Sí, hay una serie de plantillas sobre acciones concretas, ¿no? Que puedes pues, invocar, pues eso como lo que estás diciendo, ¿no? Una persona que responda a una consulta cuando va más allá de lo que la gente puede darte, ¿no? O incluso pues, conectarte con algún otro agente que a lo mejor cubra un área de conocimiento que no cubre ese agente, ¿no? Y además es todo bastante declarativo, es decir, no es muy complejo, ¿no? Hay aspectos además que son importantes en las plantillas y es que igual que estamos hablando de un agente que puede consultar sobre la renta,
ya hay plantillas completas de agentes. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una empresa que te dedicas a, no sé, gestionar, o tienes un área de gestión de casos, ¿no? O gestión de tickets, ¿no? Que una serie de clientes que te abren tickets con consultas, ¿no? Y te preguntan cada 2 por 3, levantando el teléfono, oye, ¿cómo está mi tema? ¿Cómo va lo mío? ¿No? Esto que te he pedido, tal, ¿cómo está? ¿No? ¿Cómo va avanzando? Y eso lo puedes conectar con tu CRM o con tu ERP, ¿no? Y extraer esa información. Y eso también está plantillado, es decir, que luego el desarrollo de estos agentes suele ser bastante rápido. Tienes tus personalizaciones, etcétera, pero suele ser bastante Aquí rápido. veo yo un potencial, porque imagínate que alguien crea un agente especializado en un convenio colectivo, súper especializado con toda la parte de documentos. Justamente el modelo de Marketplace va en esta dirección, de decir, Sí. oye, si tú tienes una especialización en este convenio porque eres un asesor laboral, incluso esa gente lo podrías poner a disposición para que otras empresas lo utilizasen, incluso tú pones la capa legal por encima o de consultas. Bueno, esto es lo que está haciendo antes que comentábamos SAP, Adobe, empresas grandes que, bueno, pues quieren, a través de sus plataformas también, tienen servicios y los quieren llegar o acercar al usuario final, ¿no? Y desarrollan estos agentes, algunos son de pago, otros son gratuitos, dependiendo de la estrategia comercial que tengan, pero efectivamente al final no deja de ser un activo que tú puedes poner en marcha. Por cierto, que es importante, y seguramente tú lo sabes mejor que yo, pero que tienes que informar que estás hablando con una IA, ¿vale? Hay aspectos que Sí. obviamente tu asesor legal te tiene que pautar, oye, cómo tienes que comunicar y de qué manera y qué digamos, epígrafes debes de poner para que... Sí, hablemos de eso, porque una de las cosas que podemos aconsejar a los compañeros es que si tú estás utilizando un chat, oye, que pongas que ese chat, quien te está respondiendo es una inteligencia artificial. Correcto. Incluso, hoy probaba una inteligencia artificial de una multinacional y cada vez que te respondía, casi te ponía un hipervínculo a sus políticas de privacidad. No sé con qué objetivos o política de condiciones legales, ¿no? Pero como que se están salvaguardando mucho en decirte, oye, que yo te estoy respondiendo, pero ojo, que tengo unas políticas de condiciones legales y ojo, que esto es un agente IA, como dejando constancia de todo, ¿no? Bueno, es fundamental en esos momentos de transición tecnológica que estamos viviendo y casi social que estamos viviendo el dejar las cosas claras, y eso es la transparencia. También estamos en ello en la generación de imágenes, indicar que esta imagen ha sido generada por IA. Es importante que quede esa trazabilidad y que seamos transparentes al mercado. No hay nada malo con que la respuesta te la haya podido dar un agente, pero tenemos que saber que se trata de un agente y no de un ser humano. Incluso los chats que me estoy encontrando, casi todos te permiten que puedas exportar la transcripción. Pues interesante. Toda la conversación que te la puedas llevar a un PDF o a un Word o a lo que sea para guardarla. Es como, incluso yo creo que les van a obligar. Me imagino que también será por un tema legal. Es Sí, verdad que y también de trazabilidad y de confianza. Paradójicamente vamos a llegar a un punto en el que quizá vamos a tener más constancia que cuando llamábamos por teléfono y nos atendía una persona, las palabras se las lleva el viento y ahora no, lo vamos a tener todo bien por escrito. Es un escenario bien probable, sí. sigamos con los agentes IA. Sí. El otro día escuchaba un podcast donde yo creo que ahora hay una guerra importante de codazos entre grandes multinacionales, no sé si ahí también queréis jugar vosotros, en ser la IA personal del ciudadano, ¿no? Es decir, se habla de que todos los ciudadanos llevaremos una especie como de WhatsApp. ChatGPT está luchando, yo creo, en que su operator sea la herramienta que todos llevemos encima, que sea con la que tú digas, resérvame esta noche un restaurante a las 10, o resérvame un hotel, o resérvame un taxi, ¿no? Es decir, al final yo creo que habrá una herramienta, no creo que haya muchas, yo creo que habrá 2 o 3 importantes en el mundo que sea nuestro agente personal, ¿no? Y ese sí que tendrá memoria porque nos va a conocer perfectamente nuestros gustos, si nos gusta la carne, si nos gusta el pescado, ya reservará por ti porque ya se acordará de la fecha de cumpleaños de tu pareja o de lo que sea, ¿no? ¿Estáis jugando en esa liga? ¿Tenéis algo en la línea de operator? Yo es que mi ámbito es empresarial, entonces para nosotros yo creo que eso es consumo más, ¿no? Es más Sí, el más ámbito del de B2C. consumo. Sí, entonces yo personalmente no estoy en estas discusiones, mis clientes no me piden tener un asistente personal para hacer una reserva vía Vale, pero Fork. hago la pregunta de otra forma. Dicen que
no hablaremos con los clientes, sino que este cliente persona física que tendrá su operator o tendrá la herramienta que sea, sí que hablará con el agente IA empresa, ¿no? Es decir, se hablarán entre agentes. Por ejemplo, mi agente le digo, llama al taller para mañana reservar una cita para cambio de aceite, y cuando esta IA llame al taller, hablará con una IA del taller, que ahí sí es empresarial, que ahí sí puede ser un copilot, y entre ellos se entenderán y mirará a qué hora tengo yo mañana libre, el del taller mirará las agendas de los... Pero fíjate, porque esto es como ciencia ficción, y no lo es, pero incluso en el ámbito empresarial vamos a tener agentes... ¿De empresa a empresa? Sí. Agentes que hablan entre ellos. Ahí sí que tenemos cosas ya en marcha. ¿No? ¿Sí? Eso son cosas ya más tangibles, quizás menos... Cuéntanos. Sí, hay un estándar de facto, que es el Model Context Protocol, que además no es desarrollo Lo nuestro. escuché el otro día que lo Sí. están haciendo los RPs. Sí, bueno, es que es un estándar de facto porque de hecho no ha sido ni siquiera creado por nosotros, ha sido creado por una empresa llamada Anthropic, ¿vale? Y este digamos, modelo de colaboración entre agentes de diferentes plataformas, lo que te permite al final es lo que tú estás contando, ¿no? A nivel empresarial y probablemente también a nivel consumo, cuando decidan abrirlo, conectar cosas de pues un agente desarrollado en Microsoft con un agente desarrollado en Anthropic o en Meta, no sé si es que tienen agentes, que lo desconozco, ¿vale? Entonces, un poco la idea que subyace detrás de eso es: nosotros somos una empresa de plataformas, es decir, nosotros, si nuestros clientes deciden conectarse con un tercer agente, obviamente yo les recomendaré que lo haga de manera segura, que vigile, ¿vale? Y que, por supuesto, aquella parte a la que se va a conectar que está fuera del alcance de los controles que yo pueda definir, que la respuesta siempre pase por un content filter, es decir, que tenga otras medidas adicionales, ¿vale? Pero ya se está incorporando a la plataforma, es decir, de hecho lo anunciamos hace poquito en el Foundry nuestra, que es como la plataforma de IA, ya MCP, en el Model Context Protocol, está, digamos, embebido como un servicio más, ¿vale? Es decir, en estos casos, claro, es que Microsoft ha cambiado mucho de hace 20 años. Yo, que llevo unos cuantos, he visto cómo, bueno, pues ha ido cambiando mucho, y la aproximación es que nosotros estamos abiertos, al final lo que vendemos es plataforma, entonces la idea de conectarte con otras plataformas y que nuestros clientes se sientan a gusto en nuestra plataforma porque se pueden conectar con terceros, pues ¿por qué no? O sea, ese es un poco Pero hasta ahora, ¿no? Si yo tengo una plataforma, un SQL, y me quiero conectar con el SQL de otro, teníamos que estar con APIs. Esto va a ir evitándose, ¿no? Será más por lenguaje natural, ¿no? Sí, hombre, eso ya sucede. Sí que es verdad que incluso las consultas a los SQLs, ¿no?, a las bases de datos, ya no se hacen, en muchos casos no se hacen directamente con queries SQLs al uso, ¿no?, sino que directamente tienes por delante un agente. En nuestro Fábrica hay un agente ahora que le puedes consultar, pues oye, hazme una consulta o sácame los datos de facturación del último trimestre, y él construye la query, la ejecuta y te devuelve los datos. Eso ya existe. Eso ya existe, o sea, eso es una realidad. El conectarte con terceros, al final, el contexto de apificación siempre va a existir, porque hoy en día, a pesar de que existen estos protocolos de conexión de agentes, funcionan en otro ámbito. Entonces, dependiendo un poco del contexto de seguridad, pues hay situaciones en las que sigues requiriendo apificar tus accesos porque necesitas control sobre quién accede o no, identidades federadas o no. En fin, que depende mucho del escenario. Yo creo que en el mundo de los agentes, iniciativas como esta del Model Context Protocol va a ir creciendo, y yo creo que veremos además repositorios y marketplace de MCPs. De hecho ya existen, hay un repositorio, el otro día leí en GitHub 20.000 MCPs. Dios sabrá lo que hacen ahí y vigila dónde te metes también, porque habrá de todo, ¿no? Y eso pues funcionará en el mundo agéntico, pero luego habrá otros entornos que seguirán utilizando integraciones tradicionales, apificadas, federadas, etc., ¿no? Hablemos de los entrenamientos. Cuando Sí. escuchamos que puedes entrenar el modelo, Sí. ¿qué narices es eso? Bueno, yo antes, así comentaba un poco que efectivamente nosotros en la parte SaaS y PaaS, nosotros no entrenamos, o sea, los datos que utilizan nuestros clientes no se utilizan para entrenar nuestros modelos. Pero hay clientes que dicen, no, es que yo quiero entrenar un modelo, ¿vale? ¿Qué es entrenar un modelo? Entrenar un modelo al final es coger un modelo fundacional de los 1.800 que ahora tenemos desplegados en el Foundry y hacer un fine tuning. Es decir, Yo me he perdido ya con tantas palabras. sí, bueno, pues a ver, te explico. Nosotros tenemos una plataforma donde, aparte de servicios, digamos, de plataforma, es decir, servidores, servicios de seguridad que te pueden ayudar a configurar cualquier servicio, tenemos también como un catálogo de los modelos que
mayormente son utilizados hoy en el sector. Por ejemplo, ChatGPT es un modelo de ellos. ChatGPT es un servicio. El modelo sería GPT-4o, por ejemplo, ¿vale? Dentro de la familia de los modelos de OpenAI, pues hay muchos modelos, GPT-4o, O3, O3 Mini, etcétera, ¿no? Pero también hay otros modelos de terceros. Un Meta tiene modelos. Llama, ¿no? ¿Perdón? Llama. Cloud, exacto. Un Cloud que no está, pero bueno, podemos también meterlo. Modelos que hacen otros, de Hugging Face. Modelos, por ejemplo, pues un Mistral a nivel europeo. Los modelos que hace el Barcelona Supercomputing Center, la familia Salamandra, la familia INA. Esos también están en el catálogo. Y luego, pues tú puedes incorporar tu propio modelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué eso suele hacer? Pues hay veces que los clientes cogen uno de estos modelos fundacionales y le añaden sus datos y lanzan un entrenamiento. Entonces, tú puedes tener un modelo a lo mejor que sea generalista, ¿no? Y quieras especializarlo en un ámbito muy concreto, de un negocio que sea tuyo, un despacho de abogados, por ejemplo, pues incorporarías sentencias, a lo mejor lo especializarías en entendimiento de esas sentencias o extracción de párrafos para construir nuevas sentencias, ¿no? Eso sería un fine-tuning, digamos, un mejoramiento, si quieres decirlo así, del modelo fundacional, pero con tus datos. Eso sigue manteniéndose en tu plataforma y obviamente los compromisos se mantienen, es decir, ese modelo es tuyo, nosotros no vamos a utilizar ese modelo para servicios Pero, por nuestros. ejemplo, cuando utilizo el Copilot Studio y hago un agente, ¿me permite elegir el modelo? Sí, ahora hemos sacado una cosita que está ahora en vista previa, pero podrías conectarte a un modelo en que Azure tú quieras. que sea el que tú quieras, correcto, sí. Y eso te permitiría, pues en un momento dado, utilizar un modelo que no es un modelo fundacional al uso, ¿vale? A ver, no es algo que todos los clientes hagan de manera masiva, suelen ser casos de uso muy, muy concretos en los que por razones de costes, a lo mejor, ¿no? O por sencillamente pues necesidades del mercado, el cliente te dice, no, yo quiero especializar este modelo, además es un modelo pequeñito porque lo tengo que llevar a la computación al borde y quiero que ya tenga un conocimiento de base, ¿vale? Aunque luego potencialmente ¿Y lo puedas para utilizar conectar. este entrenamiento necesitas un módulo específico? No, directamente lo puedes lanzar en la nube. Nosotros lo que proporcionamos es una plataforma de entrenamiento, es decir, GPUs, ¿vale? Unidades, digamos, de procesamiento gráfico que son las que se utilizan para entrenar estos modelos y directamente pues lanzas tus entrenamientos. Y Pero pones el servicio también. Sí, claro, sí. Pones la capa para el entrenamiento. Sí, claro. Obviamente lo que proporcionamos Es un servicio donde tú subes los Foundry, ¿no? documentos. Efectivamente. Esto es Foundry. Sí. Foundry, como está dentro del Foundry. Fundición, la palabra fundición en inglés, Foundry, como yo me imagino como una herrería donde ahí te dan las herramientas Exacto, básicas. ¿se llama así este servicio? Foundry. Sí, se llama así. AI Foundry, y ahí tú vas construyendo, ¿no? Tienes, pues, por un lado, digamos, el modelo, La forja, por otro la lado, forja. subes tus datos, que pueden estar en diferentes modelos de almacenamiento, y luego tienes un servicio que entrena o hace el entrenamiento. La mejora del entrenamiento sería cómo hago ese fine-tuning, ese mejoramiento de ese Vale, modelo. y cuando base. ya le tengo entrenado, le puedo utilizar para que lo utilice un agente, por ejemplo. Efectivamente, eso es, sí. Con los mismos servicios que siempre tendrías con cualquier otro modelo, es decir, la seguridad, el entorno confiable, los respetos de la privacidad, las cláusulas contractuales, o sea, todo lo mismo que ya tienes con el modelo fundacional, arrastras porque realmente es otro modelo que tú has construido. Digamos, por ejemplo, que un Harvey es que han creado ellos su propio modelo, Yo ahí desconozco. Bueno, a ver, por entenderlo. sí, es un... Porque al final es como un ChatGPT, pero especializado, Sí. con unos conocimientos Está adaptados. afinado para... O sea, cuando hablamos de legal tech en general y lo que están utilizando los profesionales jurídicos, por poner en este caso, a mí me suele gustar distinguir como tres grandes grupos, ¿no? de soluciones. La primera es la que hemos hablado al principio, productividad general, Copilot. Es una herramienta genérica en el sentido de que lo mismo que tu Word es el mismo el Word de un abogado, que de un médico, que de un arquitecto, Copilot como producto es el mismo producto, el que tiene un abogado, el médico, un arquitecto. Lógicamente, cuando yo lo utilizo, me responde, le pregunto cuál es mi próxima reunión, me responde cuál es mi próxima reunión, no me responde cuál es la de Alberto, pero no está especialmente diseñado para el sector jurídico. Tiene usos en el sector jurídico muchísimos. Le puedes pedir que te compare acuerdos de confidencialidad, le puedes subir unas políticas de negociación de un contrato, le subes la plantilla y te hace la comparativa, los puntos de atención. Es decir, tiene muchas utilidades, incluso en el derecho procesal, en pleitos. Hay clientes que lo están utilizando, la verdad, con mucha imaginación. Lo que tiene este producto es que se paga una cuota mensual
lo uses mucho, lo uses muchísimo. O sea, que para mí, digamos que Copilot es el punto de entrada, para muchos profesionales va a ser el punto de entrada para la IA. Es la que tú conoces, se incorpora en tu ofimática, etc. Pero no está específicamente entrenada para el sector legal. Segunda gran categoría son soluciones que sí están específicamente entrenadas. Y ahí tenemos como dos grandes grupos. Tenemos el grupo de soluciones que vienen de empresas del ámbito tecnológico. Una es Harvey, Legora, antes Leia, etcétera. Son partners nuestros. Han creado unas soluciones más afinadas, el fine-tuning, ¿no? ese afinado fino para las cuestiones jurídicas. Y son ellos los que han han afinado, no es que sea mejor, es que lo han afinado para el ámbito jurídico con unas soluciones muy buenas. Dentro de esta segunda categoría de soluciones para el ámbito jurídico, las que están trayendo las editoriales jurídicas. Esas no vienen tanto desde la tecnología, vienen más desde el creador de contenidos, pero al que están agregando capa tecnológica. Estamos hablando de Aranzadi, Lefebvre, etcétera. Todos estos las han construido sobre plataforma, en este caso los que son partners nuestros, plataforma Microsoft, Azure, y han generado su propia solución SaaS sobre nuestra plataforma. La tercera, hemos dedicado aunque mucho. lo hayan hecho en vuestra plataforma, no significa que puedan estar utilizando ChatGPT. ¿Cómo? Pueden estar utilizando el modelo GPT que estábamos hablando para ellos. Pero en vuestra estructura. Eso, claro, porque Sí, sobre nuestra plataforma, me gusta decir la capa, pero la de abajo. O sea, sobre nuestra plataforma utilizan un modelo, el que ellos hayan elegido, lo que estábamos hablando ahora, lo habrán afinado y sobre eso han construido su propia solución. El tercer caso, lo decía Alberto, es que el cliente se construya una solución a medida. Yo en mi experiencia hablando con despachos, yo siempre pregunto, ¿tú hoy por hoy tienes software hecho a medida? Pocos, o casos muy concretos, usos muy concretos. No digo que no vaya a haber más, pero no va a ser lo normal que la gente, al menos el despacho con el que nosotros trabajamos, despacho mediano, pequeño, vaya a estar construyendo sus propias soluciones. Lo más normal es que pivoten entre las dos primeras categorías, por supuesto con agentes. Yo es que agente no lo considero algo hecho a medida, lo haces tú, pero no es un desarrollo hecho a medida. Y van a estar pivotando entre esas soluciones genéricas y las soluciones específicas, tanto de contenidos como de tecnología, pero es otro que funciona, la verdad, muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo, que las aplicaciones ya privadas van a ir decayendo y habrá entrenamientos, porque al final un agente no deja de ser como un becario que hay que formarle, ¿verdad? Pero ya simplemente es dotarle del conocimiento, dotarle del contexto, pero ya la estructura se la pones tú, como tú decías, ¿no? La parte de base ya vienes sabiendo hablar. Mira, yo siempre digo, esta tecnología va a poner en valor un área que en los despachos ha estado muy callada y no siempre reconocida, que ha sido la de gestión de conocimiento. Una frase que suelo utilizar es que, estos agentes inteligentes, es como las personas, aquí inteligentes somos todos, pero no todos tenemos la misma biblioteca. Entonces, quien ha gestionado bien su información, quien tiene buenos modelos de contratos, de demandas, de informes, quien tiene bien establecida la arquitectura del dato, esas empresas van a estar mejor posicionadas para aprovechar toda la potencia de la IA que aquellos que lo tienen en papel, que decíamos antes, o lo tienen en silos de información. Pero ¿tú no crees que hoy un ChatGPT, hoy o en breve, aunque no tenga acceso a esos contratos, que ya pueden estar incluso antiguos, porque sí, yo tengo una gestión del conocimiento, pero a lo mejor el 80% ya está, está adaptado al día de hoy. Una buena gestión, claro. Yo lo que vengo a decir, y por todo lo que leo, por todo lo que veo, es que ya la gestión del conocimiento que tiene un despacho, yo creo que la misma la va a tener una inteligencia artificial tipo ChatGPT. Lo que sí tenemos los despachos va a ser el contexto, es el conocimiento del cliente, los procesos, cómo tiene que moverse, las acciones, los flujos. Ese va a ser pero luego la información, quiero decir, el tener bien estructurados los expedientes, que nos puede parecer algo trivial. Eso sí.
Pero es que ahora, el que no lo haya hecho, el que no haya hecho ese trabajo, esto Totalmente de es acuerdo. como la cigarra y la hormiga. Exacto. Para ahora poder poner la capa de IA, tienes que tener una buena base preparada antes. Y tienes que haber trabajado en invierno para luego poder aprovecharte Totalmente de de esta acuerdo. primavera de la IA. Si no, no vas a poder y te vas a pegar de golpes contra la pared. Es como todo aquel el que no haya subido al cloud. Si tú tu información, tu correo todavía lo tienes on-premise, pues la dificultad que vas a tener para poder agregar IA es muy grande. Y os digo una cosa, hoy por hoy, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es que todavía tenemos muchas empresas, grandes, pequeñas, sobre todo las que siguen estando on-prem. Mientras no movamos como sociedad, en el contexto del tejido empresarial español, toda la información a la nube, no vamos a poder añadir todas las capacidades y potencias que trae la IA. Entonces, a esto me refiero con la gestión del conocimiento, no en el sentido de haber pensado en esto, que la buena estructuración del dato, la buena arquitectura no ocurre de manera espontánea, hay que trabajarla. Y lo mismo que ha habido que trabajar esto, yo creo que ha habido organizaciones, despachos que han invertido más. Yo creo que esas son las que ahora le van a poder sacar más partido que otras que han estado más rezagadas o que han olvidado esto y les va a costar un poquito más. Vale. ¿Y tú cómo ves el futuro del sector? Porque está muy bien el uso de la inteligencia artificial, pero, no sé, cualquier ciudadano para hacer un contrato de arrendamiento, hoy un ChatGPT va a estar a la altura o casi, y si no lo está hoy, lo va a estar en un año. Para hacer un divorcio sencillito, no sé, es que llega un momento en el que la inteligencia artificial va a venir tan adaptada y con tan poca alucinación, que no sé cómo ves el futuro del sector, hacia dónde va, según tu opinión, ¿eh? Sí, a ver, obviamente no tengo la bola de cristal y no sé lo que va a pasar en 2035. Evidentemente no sé lo que ocurrirá en los próximos 10 años. Sí es verdad que va a haber una popularización, una democratización del uso de estas herramientas. Con lo cual, si la labor que daba el profesional era hacerte ese contrato de arrendamiento sencillo, casi salido del modelo, pues eso es muy fácilmente automatizable y eso es muy fácilmente sustituible. Si lo que hace el profesional es agregar valor de otro tipo, pues eso igual va a ser más complicado. Y también está esta frase ya mítica que dice la máquina sustituirá a los abogados que trabajan como máquinas. O sea, si es una churrera, pues es más fácilmente automatizable y más fácilmente sustituible. Me ocurría también hablando con algún socio director de firma, que yo pues le decía, un informe que antes tardabas 3 horas en hacer, ahora lo vamos a hacer en 30 minutos. Me decía, Asier, no quiero esto porque no voy a poder cobrar más que 30 minutos y no 3 horas. Estamos encontrando muchas eficiencias y un poquito es verdad. Porque lo hemos medido no de una manera tremendamente científica, pero hemos hecho unos cálculos en el departamento de cuánto tiempo estamos ahorrando a la semana. Estamos calculando 3-4 horas de tiempo, que es tiempo. Claro, la pregunta es ¿para qué utilizas ese tiempo, ¿no? Hay quien lo utiliza para conciliar, hay gente que lo utiliza para estudiar. No pasa nada, porque conciliemos. Está muy bien. Y hay quien lo usa para visitar clientes. Entonces yo le decía a este socio director, ese informe que antes tardabas 3 horas, lo mandabas y te olvidabas porque te ponías a hacer la siguiente acción, ahora igual tardas, si no 30 minutos, igual 1 hora, lo envías y llamas al cliente, oye, te he enviado esto, ¿quieres que lo repasemos? ¿Quieres que vaya a verte? Es decir, te va a permitir agregar una capa humana en la relación, que eso es insustituible por parte de irreemplazable por parte de una máquina. Y lejos de, también hay gente que me dice, oye, sí, es que esta tecnología nos va a robotizar a todos, ¿no? Digo, todo lo contrario, nos va a liberar del trabajo más mecánico, del trabajo más back office, y va a permitir que construyamos con nuestros clientes la parte humana, que a veces no hemos tenido el tiempo para ello, y bueno, pues oye, también venir a esta charla que tenemos hoy, pues tengo la máquina trabajando en el despacho. Son estas cosas que yo creo que vamos a tener la oportunidad, que va a haber compañeros o segmentos del sector que se van a ver más afectados y más eso está claro. Eso está claro. Si
todo lo que hacías como valor agregado respecto del modelo de contrato de arrendamiento era rellenar los huecos, compañero, tienes aquí un reto importante. Yo veo difícil, el valor añadido. Más que tomarse un café y hablar, que está bien, pero yo no pago a mis proveedores porque se tomen un café conmigo, claro. ¿no? Yo pago porque me busquen una solución. Lo del café, ahórratelo. Me acuerdo en una entrevista que decía un compañero nuestro que empezó a visitar a los clientes y los clientes se mosqueaban diciendo, pero no te das cuenta que estoy trabajando, ¿para qué vienes a visitarme si no tengo tiempo? Quédate en tu casa, joder. Igual que yo te lo agradezco mucho que hayas venido a verme, ¿no? Decía. Y es verdad, es decir, que no sé, hay que buscarlo, hay que buscar ese hombre, hueco. el contrato de arrendamiento, el divorcio quizás tenga un poco más de parte humana, debo depender del caso del divorcio. Aquí lo que quiero subrayar es que hay que buscar ese aporte que le tienes que dar como humano, porque lo que tengo muy claro, y yo creo que tenemos que tener claros ya todos hoy, es que el primer borrador de contrato, y me da igual si es la gran firma o la pequeña, la mediana o la pequeña, el primer borrador de contrato lo va a hacer una máquina. Eso inevitablemente, sí. Inevitablemente. La pregunta es cuánto hay entre el primer borrador y el último. Pues si es una cosa sencillita, probablemente el primer borrador es el último. Si hablas de un gran pleito, pues el primer borrador de contestación a la demanda vaya a pasar por muchas fases más. Pero sí, desde luego, va a haber ahí una transformación en el sector importante. Y aquellos que, bueno, pues como decía esa frase que mencionaba antes, que trabajaban aportando lo que ahora te aporta una máquina, pues eso se va a ver más impactado. ¿Cómo es el futuro? Yo es que soy muy optimista, soy un tecno-optimista, yo siempre lo veré prometedor. A ver, desde el punto de vista tecnológico, yo creo que este año, y probablemente parte del que viene, es año agentes. Año agentes significa también incorporar nuevas tecnologías que tienen sobre todo que ver con el habla, ¿vale? Y claro, yo viniendo un poco de ese histórico de esos primeros años míos en Microsoft, donde decía alguien, ¿no?, muy conocido que lo ideal sería poder hablar a las máquinas, bueno, pues hoy estamos hablando a las máquinas y bueno, no, el mundo no ha desaparecido, ¿no? Hay un aspecto que yo creo que también es importante, que es el lado humano de todo esto. Es decir, yo siempre que cuando un cliente nos pregunta, oye, ¿cómo veis esto al futuro? Bueno, primero, yo no tengo la bola de cristal, pero bueno, más o menos lo que se vislumbra es, digamos, esa componente de acercar la tecnología de otras maneras, ¿no?, a la sociedad y a las empresas, porque al final no estamos hablando de un escenario GER, pero bueno, estamos viendo ya avances muy significativos. Entonces, la tecnología yo creo que poco a poco irá también amoldándose a la sociedad. O sea, lo hemos visto en el pasado con la revolución industrial o con la electricidad, por ejemplo. Claro, nadie preveyó que un país como el Reino Unido se iba a convertir en la primera potencia mundial cuando realmente la invención de la electricidad no es algo que ocurriera allí, ¿no? Pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron porque fueron capaces de hacer difusión de esa tecnología, de saber cómo encajar esa tecnología en su tejido, concretamente en el tejido textil, ¿no? Y yo creo que eso es una lección que tenemos que aprender. Esto yo creo que no va de construir mejores modelos que los que hace A o B, sino de cómo esos modelos, como bien decía Asier, los incorporo y aporto más valor. Porque mi día a día ha cambiado. Yo antes hacía las auditorías de seguridad en 3 meses y ahora las hago, bueno, pues en algo más de 2 meses. ¿Eso de qué me sirve a mí? Pues tengo más tiempo para incorporar más servicios, es decir, estoy aportando más valor a mis clientes y, por otro lado, gano en eficiencia, es decir, reduzco costes. Y no hay mejor incentivo en una empresa que generar más revenue o reducir costes, ¿no? Y eso lo estamos viendo. O sea, en el día a día las empresas lo que quieren es ser diferenciales, nuevos revenue stream, como dicen los americanos, nuevos orígenes de ingresos y ser más eficiente en costes. Y esa es un poco mi teoría desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista personal, la verdad es que, como soy un tecno-optimista, yo veo todo esto como un reto. Yo tengo un hijo que ahora el año que viene empieza la universidad y me dice, papá, es que ya no programa nadie. Y es verdad, yo ya no programo. Bueno, programa la máquina. Pero sí que sigues necesitando entender cómo funciona lo que programa la máquina. Porque hay veces que, aunque la gente diga, no, es que va a programar el 100% del código.
yo creo que siempre va a haber un punto humano en, a lo mejor ahora tienes que escribir mucho código, hasta hace unos años tienes que escribir código y ser muy bueno, ahora vas a tener que ser muy bueno en describirle a la máquina qué es lo que quieres, ¿no? Y eso va a necesitar de entender cómo funciona la tecnología, cómo funcionan los lenguajes de programación, cómo funciona el software, ¿no? Es decir, que yo no creo, como mucha gente dice, que los programadores van a desaparecer, ¿no? Simplemente cambiará la forma en la que trabajan. Bueno, donde antes necesitabas 10 programadores, pues ahora a lo mejor con 2 que den bien contexto, que sepan hablarle, ¿no? Y luego ya, entre comillas, cualquiera ya podría ser programador, ¿no? El otro día estaba utilizando... Pero eso es una máxima que parte de la premisa de que tú no vas a mejorar el valor que proporcionas. Es decir, lo que estás diciendo es, no, donde antes tenía 10, ahora tendré 3. Donde antes tenía 10 para hacer A, ahora tendré 3. Para hacer A, sí, pero lo lógico no es hacer A, sino es hacer A, B y C. Con lo cual sigues necesitando 10. Pero ahora somos más escalables. Es decir, yo ya no estoy pensando... Antes mi ilusión como empresario era tener 1000 empleados porque era la única forma de poderte hacer multimillonario. A más empleados, digo en el mundo de los servicios, ¿eh? Cuanto más empleados, más beneficio, porque no éramos escalables. Es decir, yo cada 5 clientes un empleado, cada 5 clientes un empleado, más o menos, ¿eh? O 10 o 15, da igual, es un ejemplo. Ahora ya digo, no, es que a lo mejor con una buena tecnología puedo crecer el doble con el mismo personal. Estamos hablando de un crecimiento del doble. Claro, ¿esto qué requiere? Requiere, por un lado, una aportación de valor, que todavía no tenemos claro qué vamos a aportar, porque igual que tú puedes crecer escalando de esta forma, lo puede hacer el que está allá al lado. Es decir, ahora todos tenemos las mismas herramientas. Claro, desde un punto de vista de empleado es una putada, porque todos los empresarios están pensando en cómo crecer siendo muy escalables, ¿no? Sin tanto personal. Ya estamos viendo como las grandes multinacionales están parando el crecimiento en personas. Lo que yo veo desde fuera y por lo que leo, ¿eh? Está más enfocado a, oye, vamos a intentar ser mucho más productivos, más eficaces con la tecnología que tenemos, porque, oye, si tenemos a 400 personas, sí podremos contratar más gente, pero ya, a lo mejor con 100 puedo dar la misma atención al servicio con casos, con un chat, etcétera, etcétera. Entonces, yo no digo reducir, pero tampoco es que haya un ánimo de crecer en más personas, sino de escalar. Todo esto es muy relativo, depende del sector, etcétera, etcétera. Yo te hablo como empresario. Del crecimiento que tengas proyectado puede variar mucho. Yo ahora mismo como empresario, mi estrategia ya no está basada en las personas, que también, por supuesto, pero ya está en las personas más en una agente IA. Y ya, si al año que viene tenía pensado contratar 10, a lo mejor ya con 2 más y una buena IA y unos buenos agentes y un tal, a lo mejor con eso. Entonces, es normal, porque yo lo que quiero es ser escalable, lo que quiero es ganar más con lo mismo o más con menos. Claro, pero al final, bueno, la reflexión que yo hacía era un poco el buscar no hacer lo mismo, sino hacer más, o abrir esas nuevas líneas de ingreso, ¿no? Es decir, cuando pensamos en una empresa de 100 empleados que aborda 1000 clientes, ¿vale? Sí, esa aproximación es válida. Yo sigo acercándome a mis 1000 clientes con 3 servicios, a lo mejor ahora con la IA pues consigo hacerlo con menos gente, ¿vale? Para esos mismos 3 servicios, pero ¿por qué 3 y no 20 servicios? Totalmente, ¿vale? De acuerdo. Entonces ahí es donde está un poco ese balance, es decir, yo como lo veo es, probablemente si nos quedamos como estás y tú hoy vendes, no sé, puros, cigarros y ceniceros, pues a lo mejor tienes que empezar a pensar en vender mecheros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Poner un ejemplo más gráfico, ¿no? Sí. De esas nuevas líneas, ¿no? Y ahí es donde yo veo que, y esto son conversaciones que, insisto, o sea, son conversaciones con mi hijo, que tiene 18 años, que me pregunta, oye, papá, ¿tú esto cómo lo ves, no? Y es una inquietud lógica, una persona que empieza ahora su vida, ¿no? Como quien dice, pues yo lo veo así, de esa manera, es decir, intentar, como decía al principio, reducir tus costes, no hay mejor incentivo que el margen, y abrir nuevas líneas de negocio, porque a lo mejor esos 100 o esos 10 que tienes ahora, esos 10 empleados, pueden seguir haciendo lo mismo con tus 1000 clientes, pero añadiendo 30 servicios Pero mira, más, ahora ¿no? que has sacado el ejemplo de tu hijo, ¿qué consejo le das a tu hijo desde un punto de vista de planteamiento hacia futuro, pensando, digo tu hijo, pensando en un joven que ha hecho una carrera o estará terminando una carrera o lo que sea? Pues es muy sencillo, ¿eh? Yo, o sea, a mi hijo le he dicho, mira, tienes 18 años, haz una ingeniería, porque es lo que le gusta a él. O
Si hubiese sido humanista, pues hubiese dicho otra cosa. La ingeniería te va a moldar la cabeza, te va a enseñar a pensar y a tener un cierto criterio crítico, ¿vale? Y cuando acabes la carrera y veas cómo está el mundo, ¿vale? Porque esto cambiará de aquí a 6 meses o cada semana, si me tercias, te haces un máster y te especializas. Y ese máster te especializas en algo que tenga una proyección a 2 años. Porque al final, como esta tecnología, que hoy es IA, mañana será Quantum o Dios sabe qué, cambia cada tan poco tiempo, es muy difícil darle un consejo a un chaval. O sea, yo creo que hoy, al menos en mi caso, creo que él quiere estudiar informática. Yo creo que mi hijo no acabará programando, no será un programador. Trabajará de otra cosa, seguramente en otro sector, y tendrá que especializarse. Y a lo mejor dentro de 3 años, 4 años que dura el grado, pues a lo mejor lo que lo está petando, déjame expresarlo así, pues es la computación cuántica. Bueno, pues que se especialice haciendo un máster de hardware o lo que considere que en ese momento exista, ¿no? Donde ahí sí que hay más flexibilidad, porque los másters siempre están un poquito más al día que una carrera de 4 años que tiene un currículum muy marcado y muy cerrado, ¿no? Y eso es para mí, yo es lo que le he dicho, al final es un poco una reflexión también como padre, de lo que veo así en el día Esto de para hoy. las profesiones, las disciplinas técnicas, pero para el joven abogado que está empezando la carrera de Derecho, es absolutamente crucial que incorpore la formación en tecnología. Total. Absolutamente. A mí me viene un chico joven que sabe utilizar el Copilot Studio, etcétera, etcétera. Es que es un caramelito para cualquier despacho, pero un caramelo. Hablabas de la perspectiva del Hay un empresario. reto, ¿eh? Hablabas de la perspectiva empresarial, de cuántos voy a necesitar, pero los que vayan a necesitar van a ser los que sepan tecnología. Sí. Y esto nos va a abrir un camino. Es como que ahora un abogado no supiera utilizar un ordenador. Sería inimaginable, ¿no? Procesamiento de texto, sería inimaginable. Que no supiera buscar jurisprudencia en base de datos electrónicas, que solo supiera buscar en papel. Estás fuera. Esto con la nueva tecnología, es decir, es donde va a encontrar el valor. Y en los despachos, y probablemente vayan a surgir nuevas profesiones jurídicas o nuevas formas de asesoramiento, modelos de despacho más dinámicos, más flexibles, basados en tecnología. La verdad que el sector está en ebullición. En esos momentos tienes desde la gran firma hasta la mediana y pequeña, pero ahora tienes los, que se dice en inglés, ¿no? Los Alternative Legal Service Providers, o los ASLPs, que están surgiendo, que se están llevando su parte de... Bueno, este viernes viene el compañero de Ámbar. Precisamente, ¿no? Manuel de Sí. Probablemente, bueno, pues un ejemplo, sin haberlo citado, era precisamente el que tenía en mente. Esta nueva forma de prestar servicios es un perfecto ejemplo de la nueva forma en la que los profesionales nos vamos a ir enganchando en esta profesión, que sí va a seguir existiendo, se va a seguir habiendo abogados en el futuro, pero de otra manera. Para terminar, ¿cómo se innova en Microsoft? ¿Tenéis como diferentes centros de donde sale toda la innovación, todos los desarrollos? Sí. Hay un research, Microsoft Research, que me parece que el presupuesto son 13.000 millones el último fiscal year, o sea, es una cantidad importante, y lo que hace es capilarizar en los grupos de producto. O sea, casi muchas de las cosas que salen, por ejemplo, todo el motor agéntico, el motor AutoGen, que es la base del motor agéntico que tenemos ahora en Azure, nace de Microsoft Research, ¿vale? Como un proyecto, un side project de varios investigadores que buscaban solventar un problema suyo, que era cómo organizaban los equipos de investigación, ¿no? Y montaron un agente de investigación precisamente para cubrir grandes volúmenes de datos, ¿no? Y apoyados en IA generativa, ¿no? Y, por ejemplo, eso es un ejemplo de... ¿Tenéis varios centros en el mundo? Sí, hay varios centros. Tenemos centros en Europa, es Cambridge, ¿vale? Luego tenemos centros en Asia, también centros en Estados Unidos, obviamente, y cada uno pues tiene sus áreas de especialización. En concreto, el de lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural es de los más antiguos, es el segundo. El primero que se incorporó tenía que ver con tecnologías de productividad en el puesto de trabajo, y el área del PNL, de procesamiento del lenguaje natural, fue el segundo, el de segunda creación. De hecho, muchos de los proyectos que fueron origen en ese área de investigación hoy se han convertido en una realidad como si hubiésemos viajado de golpe 35 años y dicen, ostras, esto que decía Bill Gates, ¿no? Que decía, nos encantaría hablar con las máquinas. Ahora estamos. Ya estamos.
¿Tenéis actualizaciones semanales o Microsoft utiliza un sistema de cada 2 meses sale la nueva actualización o depende de los productos? No, a ver, normalmente lo que son desarrollos de producto siguen una pipeline de desarrollo. Dentro de Microsoft está todo automatizado y normalmente cada 6 meses se cierran ciclos, pero hay veces que intermedios también suceden, ¿no? Entonces eso va desplegándose, son 6 anillos de despliegue, se despliega pues, en una región, luego en la región pareada, se va probando todo y al final va escalando a nivel global en todas las infraestructuras de cloud que tenemos. ¿Tenéis un evento internacional? Tenemos muchos eventos No, internacionales. pero ¿hay uno que sea el más importante? Bueno, todos los años siempre hay como 2 eventos, uno tecnológicos, Sí. te hablo, luego hay áreas dentro de la empresa que tienen sus propios eventos, que es el Build y el Ignite. Uno está muy orientado a desarrolladores y otro está muy orientado, es el Ignite, a anuncios importantes, anuncios innovadores. En Estados Unidos, Las Vegas, supongo. Sí, suelen ser en Estados Unidos, hay una zona, digamos, hay presencial, pero mayoritariamente desde el COVID casi siempre suele ser online. Sí. ¿Merece la pena el presencial? Bueno, depende. Depende un poco no sé, de los contenidos del año. Hay años que son más, dices, ostras, este año me voy de aquí y me llevo una maleta llena, y otros pues a lo mejor ha sido más soft, ¿no? Merece la pena por las conexiones, porque te permite al final conectar con grupo de producto, y eso está muy bien luego para el día a día. ¿Y en España? En España hace nada, una semana hemos tenido el semana EITUR. pasada. Sí, Ese es el evento más importante. El evento estrella. ¿Dónde lo hacéis? Lo hemos hecho en el Kinépolis, 2.000 personas. Eso lo habéis hecho en el Kinépolis, ya lo habéis hecho otras veces, ¿no? Sí, no es el primer año que hacemos este evento. ¿Y ahí qué hacéis? Bueno, es un evento de partners y clientes. Lo que traemos es partners y clientes y contamos novedades. ¿Y este año cuál ha sido la novedad más importante? Agentes, sí, ¿no? seguridad y gobierno. Bueno, de en tu la caso has trabajado mucho en seguridad también, ¿no? Sí, bueno, yo es que llevo la parte de ciber también dentro de Microsoft, porque las auditorías del Esquema Nacional de Seguridad y la relación con Centro Criptológico y con el INCIBE, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la llevo yo también, con lo cual pues tengo una gorra de ciber y otra de divulgador en temas de IA, Quantum y demás. Muy bien. Oye, pues la verdad es que ha sido un placer teneros a los dos, que nos hayáis hablado de vuestra casa, de vuestras novedades, del funcionamiento, de vuestras opiniones también personales. No sé si queréis añadir alguna cosita más, os dejo un minuto a cada uno. Nada, bueno, pues daros las gracias y que definitivamente para las profesiones cuya herramienta de trabajo es el lenguaje, las jurídicas entre ellas, estamos viviendo un momento apasionante y animar a todos a considerar la adopción de esta tecnología como algo trascendental en el futuro del despacho. Yo nada, a los que nos estén escuchando, que yo también tengo FOMO, ¿vale? Que no se preocupen, que esto va muy rápido y que bueno, intenten ponerse al día y si no, pues que me pongan un mensaje por LinkedIn. Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Por cierto, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados, es muy sencilla, cambiamos totalmente de tercio, no hablamos de tecnología. Ahora vienen las difíciles. Hablamos del concepto de felicidad. ¿Qué es para vosotros la felicidad? Yo empiezo yo. Para mí la felicidad es llegar un viernes a abrirme una botella de Martín Kodaks y hablar con mi mujer y mis hijos de cosas que no tienen nada que ver con tecnología. Martín Kodaks es un albariño, ¿no? Un albariño, sí. Me encanta ese vino. Y si puedes acompañarlo con unos buenos mejillones, ya con eso soy muy, muy feliz. Ha dejado alto, ¿eh? El concepto de felicidad. Sí. Por ahí andará, ¿no? Bueno, yo que vengo del norte, para mí también esta parte, pero sí, por ejemplo la playa para mí un momento de mucha felicidad, el sol, volver un poco a los orígenes y un poquito al relax, pasando esta vorágine también bonita en la que vivimos en el día a día, pero sí un poquito volverse a encontrar uno mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, a todos vosotros, espero que os haya gustado el videoblog de hoy. Mi consejo, entra en internet, date de alta en Copilot Studio, pruébalo, porque es la única forma de aprender, cacharreando y probando. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.